Imagina un bosque cubierto de nieve infinita, donde las sombras parecen cobrar vida y el frío no es el único enemigo que acecha. Lo que comenzó como una simple misión militar en 1939, terminó en un misterio que ha dejado perplejos a soldados, historiadores y curiosos por igual, desde el primer susurro del viento hasta la última desaparición silenciosa. Número 1. El escalofrío del invasor. La noche oscura, de 1939. En la vastedad helada del bosque finlandés, una noche de 1939, un grupo de soldados soviéticos estableció su campamento, sin saber que esa sería la última vez que muchos de ellos dormirían bajo las estrellas. El ambiente era tan frío que cada respiración se congelaba en el aire, creando pequeñas nubes que desaparecían rápidamente. El viento arrastraba susurros lejanos entre las ramas, como si el mismo bosque les advirtiera que no pertenecían a ese lugar. Los soldados, envueltos en sus abrigos pesados, estaban tensos. No era el frío lo que más temían, sino esa sensación indescriptible de que algo no iba bien. A medida que la noche avanzaba, el silencio se volvía ensordecedor. No se oía nada más que el crujido de la nieve bajo sus botas y el ocasional golpeteo del viento contra las tiendas. Entonces, sin previo aviso, algo irrumpió en la tranquilidad. Un grito desgarrador que atravesó la oscuridad. Los hombres se incorporaron, alertas, pero no podían ver nada. Los oficiales intentaron calmar a las tropas, asegurándoles que todo estaba bajo control, que solo era la paranoia del frío extremo. Pero otro grito resonó, y luego, otro más. El miedo empezó a apoderarse de ellos. No era un ataque finlandés, no se veían enemigos. Lo que los soldados describieron más tarde fue algo mucho más aterrador. Sombras veloces, casi invisibles, que se movían entre los árboles. Los oficiales ordenaron formar defensas. Pero, ¿cómo luchas contra un enemigo que no puedes ver? Los disparos se perdían en la negrura, mientras los soldados caían uno tras otro. El campamento, antes un refugio seguro, se había convertido en una trampa mortal. Para cuando el sol se levantó en el horizonte, lo que quedaba era un panorama desolador. Tiendas destrozadas, cuerpos esparcidos por la nieve y, lo más desconcertante de todo, algunas víctimas no presentaban ni una sola herida visible. La división soviética, una de las más fuertes en número, había sido aniquilada por algo que escapaba a toda lógica. Nadie sabía qué había ocurrido realmente esa noche, pero una cosa era clara: el enemigo no era humano. Número 2. Ecos del folclore. Sombras en la nieve. Imagina por un momento estar en un bosque helado, donde no hay rastro de vida, y sin embargo sientes que algo te observa. Las ramas crujen de manera inquietante, y un viento frío te trae susurros lejanos. No estás solo, pero no puedes ver a nadie. Lo que comenzó como una misión militar rutinaria en 1939 se convirtió en una pesadilla para una división soviética, sumergida en un escenario que parecía extraído de las leyendas más oscuras de Finlandia. Lo que los sobrevivientes de esta historia contaron desafía la lógica, rompe con la realidad de la guerra tal como la conocemos y nos sumerge en una trama donde lo sobrenatural parece estar en cada rincón. Desde la llegada de las tropas hasta su inexplicable final, exploraremos los detalles más escalofriantes y perturbadores de este evento histórico que continúa desconcertando hasta el día de hoy. Los primeros días del despliegue soviético en Finlandia parecían seguir el curso esperado. Las tropas estaban entrenadas, armadas y preparadas para enfrentar al enemigo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las primeras señales de que algo extraño sucedía comenzaran a filtrarse entre los hombres. Las bajas empezaron a aumentar, pero no se trataba de enfrentamientos comunes. Los soldados no morían en el campo de batalla enfrentándose a los finlandeses, sino que simplemente caían sin explicación aparente.
A medida que las noticias sobre estas misteriosas muertes se propagaban por las filas soviéticas, el miedo se apoderaba de todos. Al principio, los oficiales intentaron mantener el control con explicaciones racionales, achacando las muertes al frío extremo o a la desorientación. No obstante, los testimonios de los supervivientes pintaban un cuadro completamente diferente, uno que rayaba en lo imposible. Hablaban de sombras que se movían entre los árboles, de seres que desaparecían antes de ser vistos, y lo más inquietante, de susurros que parecían salir de la nada. Este tipo de relato no encajaba con lo que los soldados habían sido entrenados para enfrentar. La guerra ya no era contra un enemigo tangible, y esa sensación de indefensión absoluta comenzó a erosionar la moral de las tropas. Y en cuanto más se hablaba de lo sucedido, más las leyendas locales comenzaron a ganar terreno entre los relatos. Finlandia no es un lugar cualquiera, y sus bosques no son simples paisajes naturales. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes locales han contado historias sobre seres misteriosos que habitan entre los árboles, seres que no tienen un origen humano. Uno de los personajes más temidos en esas leyendas es la Huldra, una figura femenina que atrae a los hombres solo para llevarlos a su perdición. Y aunque esto pueda parecer un simple cuento para niños, las circunstancias empezaron a hacer que incluso los soldados más escépticos comenzaran a temer lo que no podían explicar. Lo fascinante es que los finlandeses, al conocer su propio terreno y su folclore, aprovecharon estas historias a su favor. No necesitaron recurrir al uso de la fuerza bruta para sembrar el caos entre los soviéticos. Sabían que el entorno haría el trabajo por ellos. Los soldados rusos, al principio incrédulos, comenzaron a ver a la Huldra en cada rincón del bosque, y los susurros en el viento se convirtieron en una constante que rompía su concentración y los mantenía en un estado de alerta perpetua. El miedo a lo que no podían ver, a lo que no podían combatir, se extendía como un virus imparable. Las bajas continuaron, y aunque no hubo señales de enfrentamientos directos, cada vez más soldados desaparecían en medio de la oscuridad. La mente humana tiene límites, y para cuando esos límites se alcanzan, el instinto de supervivencia toma control. El miedo se convirtió en una herramienta mucho más poderosa que cualquier rifle o artillería pesada. Los finlandeses lo sabían bien, y mientras las sombras y los sonidos extraños hacían su parte, ellos observaban desde la distancia, permitiendo que los mismos soldados soviéticos se derrumbaran psicológicamente. Lo que comenzó como una invasión militar se transformó en una batalla invisible, en la que los soldados soviéticos ya no estaban luchando solo contra el frío o contra un enemigo físico, sino contra la idea de que tal vez, solo tal vez, las leyendas de Finlandia no eran solo historias para asustar a los niños. Número 3. La fuerza invisible. Cuando la muerte no deja huellas. El alto mando soviético quedó perplejo ante la desaparición de la División 44. No había un rastro claro de lo que había ocurrido. Las explicaciones más obvias, como una emboscada o un ataque militar finlandés, se descartaron rápidamente cuando los cuerpos fueron examinados. Las bajas eran masivas, pero no había signos de lucha. Los cadáveres yacían en posiciones extrañas, algunos con rostros congelados de terror absoluto, otros simplemente caídos como si la muerte los hubiera alcanzado de manera repentina e invisible. Las investigaciones iniciales sugirieron que la unidad pudo haber sido víctima de un ataque sorpresa, pero las pruebas eran inconsistentes. No se encontraron huellas de los atacantes, ni señales de que una fuerza considerable hubiera cruzado el campamento. Los cuerpos no presentaban heridas convencionales. Algunos estaban mutilados de forma tan brutal que resultaba difícil identificar cómo o con qué habían sido atacados, mientras que otros simplemente yacían en la nieve sin ningún signo evidente de violencia. El impacto psicológico de este suceso fue devastador. Los soldados supervivientes estaban en estado de shock, incapaces de relatar de manera coherente lo que había sucedido.
Hablaron de un enemigo que no podían ver, que se movía con tal rapidez y sigilo que no tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos sugerían que fue el propio miedo el que los mató, una histeria colectiva inducida por la soledad, el frío y la oscuridad interminable del invierno finlandés. Los informes oficiales soviéticos fueron deliberadamente vagos. Las autoridades prefirieron no hablar del incidente, catalogándolo como una pérdida trágica bajo circunstancias imprevistas. Pero el silencio oficial no hizo más que alimentar los rumores. Para muchos, lo que sucedió en esos bosques iba más allá de la lógica militar. La guerra que libraban no era solo contra los finlandeses, sino contra algo mucho más antiguo y oscuro que el propio conflicto. Número 4. El susurro de la muerte, el grito en el viento. Las horas previas al amanecer son las más traicioneras. En ese momento, cuando la oscuridad parece eterna y el frío amenaza con quebrar el espíritu, es cuando los hombres se enfrentan a sus peores demonios. Así sucedió con los soldados soviéticos que habían sido testigos de una masacre inexplicable en las horas anteriores. Algunos habían sobrevivido al caos inicial, pero lo que les aguardaba no era consuelo, sino una angustia mucho peor. El viento que soplaba aquella madrugada era diferente. No era el típico viento del invierno nórdico que crujía a través de los árboles como un lamento. Este era más suave, más susurrante, como si la misma naturaleza estuviera conspirando contra ellos. Los soldados restantes, temblando en sus refugios improvisados, comenzaron a escuchar voces. Al principio, creyeron que eran los murmullos de sus compañeros, hablando en bajo para no atraer al enemigo. Pero las voces no provenían de entre ellos. Venían de todas partes y de ninguna a la vez. El viento transportaba susurros incomprensibles, frases entrecortadas en un idioma que nadie podía reconocer. Uno de los soldados, exhausto por el frío y el miedo, intentó seguir el origen de esas voces. Se adentró unos metros en el bosque, convencido de que alguien estaba llamándolo desde allí. La luna, aunque débil, iluminaba apenas el camino, proyectando sombras largas y retorcidas. Lo que vio o creyó ver nunca se sabrá con certeza. Pero cuando sus compañeros lo encontraron horas después, el soldado yacía muerto, sus ojos abiertos de par en par, con una expresión de horror indescriptible en su rostro. No tenía heridas visibles, pero en su mano derecha apretaba con fuerza un puñado de nieve ensangrentada. Nadie pudo explicar de dónde provenía la sangre. Los soldados restantes se reagruparon, pero las historias sobre el viento que susurraba crecieron entre ellos. Era como si el propio bosque estuviera vivo, comunicándose a través de esos murmullos incesantes. Algunos empezaron a desmoronarse, convencidos de que estaban siendo cazados, no por los finlandeses, sino por algo más antiguo y más aterrador que cualquier enemigo humano. Aquella madrugada, la fuerza que quedaba de la división soviética estaba completamente rota, no por la fuerza física de un enemigo visible, sino por la tortura mental de saber que, en ese bosque, no había lugar seguro donde esconderse. El viento que susurraba era un presagio de muerte, y cada hombre que lo escuchaba sabía que su tiempo se agotaba. Número 5. El silencio del amanecer. La sangre en la nieve. Cuando finalmente llegó el amanecer, no trajo consigo la esperanza que se esperaría tras una noche tan aterradora. En lugar de eso, reveló un escenario macabro que no tenía explicación. Las primeras luces del día apenas iluminaban la devastación del campamento soviético. Donde antes había hombres con la misión de conquistar, ahora solo quedaban cadáveres congelados, esparcidos sin orden ni lógica. El viento que había arrasado con los susurros de la noche anterior se había calmado, dejando un silencio absoluto que solo amplificaba la sensación de que algo terrible había ocurrido. Los cuerpos de los soldados estaban distribuidos de manera extraña. Algunos yacían boca arriba, con los brazos extendidos como si hubieran intentado alcanzar algo antes de morir.
Otros tenían posturas que parecían imposibles, con las extremidades torcidas en ángulos que ningún cuerpo humano debería adoptar. Pero lo más desconcertante no eran las posturas, sino la ausencia de heridas. La mayoría de ellos no mostraba señales visibles de violencia. Parecían haber caído simplemente en el lugar donde estaban, como si una fuerza invisible los hubiera detenido en seco. A medida que los oficiales intentaban hacer un recuento de las bajas, se dieron cuenta de algo aún más inquietante. No había huellas. La nieve fresca que cubría el suelo no mostraba rastros de movimiento, como si nadie, ni atacante ni defensor, hubiera caminado por allí. Parecía como si los soldados simplemente hubieran colapsado donde estaban, sin previo aviso, sin un ataque aparente. Las tiendas estaban destruidas, pero no había signos de saqueo. El equipo militar estaba disperso pero intacto. Ninguna munición había sido robada, ninguna arma había sido utilizada. El escenario era uno de caos absoluto, pero sin la violencia típica de una batalla. Parecía más bien como si los hombres hubieran sido arrebatados de este mundo por algo que no dejaba rastros físicos. Este panorama dejó perplejos a los investigadores soviéticos. ¿Cómo explicar la muerte de tantos hombres sin señales de combate? Las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a florecer, cada una más inquietante que la anterior. Algunos sugirieron que había sido un ataque invisible, una especie de emboscada sobrenatural que no dejaba marcas, solo víctimas. Otros creían que los soldados habían sido presa de una histeria colectiva, que el miedo y el frío los habían llevado a una muerte casi voluntaria. Lo único que era cierto es que, al salir el sol, el misterio se hizo más profundo. El silencio del amanecer no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Y la sangre en la nieve, aunque mínima, era un recordatorio escalofriante de que algo o alguien había estado allí. Número 6. Los lobos de la muerte. El rugido silencioso. Las tierras de Finlandia no solo son conocidas por sus inviernos brutales, sino también por la presencia de sus lobos, criaturas que cazan en silencio, invisibles hasta que es demasiado tarde. Aunque muchos dudaban de que simples animales pudieran ser responsables de la masacre de una división soviética, las teorías sobre una manada de lobos comenzaron a tomar fuerza. Después de todo, el hambre y el frío podían convertir a estos depredadores en bestias aún más feroces. Se sugirió que una manada, desesperada por el invierno, había atacado el campamento. Sin embargo, esta teoría tenía sus detractores. Los soldados soviéticos estaban bien armados y entrenados para defenderse de ataques de animales. Además, no se encontraron rastros de una pelea feroz, ni signos de huellas de lobos en el lugar. Pero lo que más desafiaba esta explicación era la naturaleza de las heridas, o la falta de ellas, en muchos de los cadáveres. A pesar de esto, los oficiales soviéticos no pudieron evitar recordar los informes de otras unidades que habían encontrado manadas de lobos cazando en las cercanías. Estos animales, dijeron, eran diferentes. No cazaban por hambre, sino por algo más. Se movían en la oscuridad, rodeando a sus presas antes de lanzarse al ataque. Para algunos soldados, el frío helado de Finlandia había convertido a los lobos en monstruos, depredadores incansables que cazaban no solo por necesidad, sino por un impulso primitivo que iba más allá de la simple supervivencia. Aunque nunca se encontró evidencia concluyente que ligara a los lobos con la masacre de la división, la idea de que estos animales podían haber jugado un papel en la tragedia fue suficiente para sembrar más miedo. Y en una guerra en la que el frío y el terror se unían en cada rincón, cualquier amenaza, visible o no, era suficiente para destruir la moral de los hombres. ¿Fueron los lobos los responsables de lo ocurrido esa noche? ¿O fue simplemente otra historia creada para justificar lo inexplicable? Eso, al igual que los susurros en el viento, quedó sin respuesta. Número 7. El juego de las sombras. Criaturas en el borde del fuego.
La noche envolvía el campamento soviético en una oscuridad que parecía devorar la poca luz de las fogatas. Los soldados se reunían alrededor del calor, en un intento desesperado de protegerse del frío, pero algo más los mantenía alertas. Algunos aseguraban haber visto formas extrañas moverse en los límites del campamento, justo donde la luz del fuego se desvanecía y daba paso a la impenetrable negrura del bosque. Uno de los centinelas, un joven soldado de apenas 19 años, juró haber visto una figura alta y delgada entre los árboles. No era humana, o al menos no lo parecía. Su movimiento era tan fluido que resultaba difícil distinguir si estaba caminando o deslizándose por el suelo. Cuando intentó avisar a los demás, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Algunos de sus compañeros lo llamaron loco, otros lo acusaron de estar alucinando por el frío extremo, pero los más supersticiosos guardaron silencio, temerosos de que las historias sobre las criaturas del bosque pudieran ser algo más que simples cuentos de hadas. La situación empeoró cuando otro soldado, de turno en la guardia, fue encontrado muerto cerca de la línea de árboles. Su cuerpo no presentaba heridas visibles, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror indescriptible, como si hubiera visto algo que lo hubiera paralizado por completo. Los hombres que encontraron su cadáver no se atrevieron a hablar de lo que vieron, pero los rumores comenzaron a circular rápidamente por el campamento. Se hablaba de sombras que se movían demasiado rápido para ser vistas, de criaturas que acechaban en el borde de la oscuridad, observando a los hombres mientras estos intentaban ignorar su presencia. Cada vez que alguien mencionaba haber visto algo, las risas nerviosas de sus compañeros se apagaban rápidamente. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que algo no estaba bien. Las fogatas que antes habían sido un refugio de calor y seguridad, ahora parecían insuficientes para protegerlos de lo que estaba al acecho. Los hombres se amontonaban alrededor de las llamas, intentando no alejarse demasiado de la luz, pero eso no impedía que las sombras siguieran acechando, siempre al borde de su visión, siempre fuera de su alcance. Y cada vez que alguien se aventuraba más allá del campamento, ya fuera para cumplir con sus deberes o simplemente para alejarse del bullicio de la paranoia creciente, regresaba con una sensación de que había algo en el bosque, algo que los observaba, algo que los estaba esperando. Las noches en el campamento soviético se convirtieron en una interminable vigilia, con cada hombre mirando por encima del hombro, esperando ver algo moverse en la penumbra. Algunos no lo soportaron. Las historias de deserciones comenzaron a surgir. Hombres que, incapaces de soportar más la presión, huían en la oscuridad solo para desaparecer para siempre en el corazón del bosque finlandés. Otros simplemente se sentaban en silencio, mirando fijamente las llamas, esperando a que el amanecer trajera algún tipo de alivio, aunque sabían que la verdadera amenaza no desaparecía con la luz del sol. Número 8. Las criaturas de la noche. Más allá del entendimiento humano. Los sobrevivientes de las primeras noches comenzaron a elaborar sus propias teorías sobre lo que estaba ocurriendo. La guerra, decían, no era solo contra los finlandeses, algo más estaba involucrado. Algo que no podía ser derrotado con balas o estrategia militar. Algunos comenzaron a creer en lo que llamaban las criaturas de la noche, entidades que vivían en los bosques helados y que no eran de este mundo. Para algunos, estas criaturas no eran más que invenciones de mentes sobrecargadas de estrés, una forma de racionalizar el miedo omnipresente que sentían. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes indicaban otra cosa. Relataban haber visto figuras humanoides, pero demasiado rápidas para ser humanas, demasiado etéreas para ser reales. Estas sombras parecían aparecer en los momentos más inesperados, justo cuando la mente comenzaba a relajarse. Algunos hablaban de sentir un escalofrío en la columna antes de verlas, como si su mera presencia alterara el aire a su alrededor. Una noche en particular,
Un grupo de soldados que estaban patrullando el perímetro del campamento se encontró con algo que nunca olvidarían. El primero en ver la figura fue un joven soldado que caminaba al frente. Al principio, pensó que era solo un truco de la luz de la luna en los árboles, pero cuando la figura comenzó a moverse, supo que algo estaba mal. No era humano, no podía serlo. Era demasiado alto, demasiado delgado, y se movía con una gracia inhumana. El pánico se extendió rápidamente entre los hombres. Algunos comenzaron a disparar, pero las balas pasaban a través de la criatura sin efecto. Era como si estuvieran disparando contra una sombra. La criatura, si es que así se le podía llamar, simplemente desapareció entre los árboles, dejando tras de sí solo el sonido de las ramas crujientes bajo sus pies y el eco del miedo en los corazones de los soldados. El relato de este encuentro pronto se extendió por todo el campamento, y aunque los oficiales intentaron mantener la calma y desmentir las historias, el miedo ya había echado raíces. Las criaturas de la noche, decían los soldados, no eran parte de la guerra. Eran algo más antiguo, algo que había existido en esos bosques mucho antes de que los humanos llegaran allí. Aquella noche, nadie durmió. Los hombres se amontonaban cerca de las fogatas, esperando a que la oscuridad se retirara una vez más. Pero lo que más los aterraba no era la posibilidad de ser atacados por un enemigo visible, sino la certeza de que lo que sea que estuviera acechando en los árboles no se podía enfrentar con las herramientas de una guerra convencional. Y así, las criaturas de la noche continuaron su juego macabro, siempre presentes, siempre observando, mientras los hombres esperaban el amanecer como si fuera su única esperanza de salvación. Número 9. La masacre invisible. La muerte que no deja huellas. A medida que pasaban los días, los informes sobre lo que sucedía en el campamento soviético se volvían cada vez más desconcertantes. La división, que había sido enviada a Finlandia con el objetivo claro de avanzar sobre el territorio enemigo, ahora parecía atrapada en un ciclo interminable de muerte y miedo. Sin embargo, lo más extraño de todo era la naturaleza de las bajas. No había señales claras de batalla. No había huellas que indicaran la presencia de un enemigo físico. Y los cuerpos que se encontraban en la nieve no mostraban signos evidentes de violencia. Lo que más desconcertaba a los oficiales soviéticos eran los cadáveres que yacían en posiciones imposibles de explicar. Algunos soldados estaban congelados en posturas que sugerían que habían estado huyendo de algo, pero no había rastros de lo que los había perseguido. Otros simplemente caían donde estaban, sin ninguna razón aparente. Y lo más aterrador de todo, no había signos de lucha, no había disparos, no había cuerpos de enemigos finlandeses, solo soldados soviéticos, muertos sin razón aparente. Las primeras investigaciones sugirieron que tal vez el frío extremo había jugado un papel en las muertes. La hipotermia, después de todo, podía hacer que los hombres actuaran de maneras extrañas antes de sucumbir al frío. Pero esta explicación no satisfacía a quienes habían visto los cuerpos, las heridas que no existían, los rostros congelados en expresiones de terror absoluto, la falta de signos de lucha. Todo esto apuntaba a algo mucho más siniestro. Uno de los oficiales que fue enviado a investigar la escena escribió en su informe que el campamento parecía abandonado por la vida misma. Había algo en el aire, una sensación de que la muerte no había llegado por medios naturales. Las tiendas estaban destrozadas, como si una fuerza invisible las hubiera arrasado en mitad de la noche, pero no había señales de una incursión. Era como si una fuerza más allá de la comprensión humana hubiera atravesado el campamento, llevándose consigo la vida de cada hombre que se cruzó en su camino. La falta de huellas o pruebas físicas solo incrementaba el misterio. Era como si la misma naturaleza hubiera conspirado para borrar cualquier indicio de lo que había ocurrido allí. Y mientras los informes oficiales intentaban explicar las bajas como resultado del frío y la desorientación, los rumores dentro del ejército soviético continuaban creciendo.
Sabían que lo que había ocurrido en ese bosque finlandés no podía ser explicado con razones lógicas. Las historias de las criaturas invisibles, de los susurros en el viento, de las sombras que se movían demasiado rápido para ser vistas, ya no eran solo cuentos de soldados asustados. Eran la única explicación que los hombres podían aceptar. Porque si la muerte podía llegar de manera tan silenciosa, tan inexplicable, ¿qué esperanza tenían contra un enemigo que no podían ver, ni escuchar, ni combatir? Y así, la división soviética, que había comenzado como una fuerza imponente, se fue desvaneciendo lentamente, víctima no de la guerra, sino de algo mucho más antiguo y aterrador. Número 10. La desaparición final. El silencio de la guerra que nunca fue. El último día en el campamento soviético fue un día silencioso, un día en el que la desesperación final se apoderó de los corazones de los pocos hombres que aún quedaban en pie. No quedaba mucho que hacer más que esperar, pero lo que esperaban era algo que ni ellos mismos sabían describir. No era el enemigo finlandés lo que los aterrorizaba. No era la brutalidad del invierno. Era el vacío, esa sensación indescriptible de que la muerte caminaba entre ellos, invisible y sin prisa. El comandante de la división, quien hasta ese momento había mantenido una fachada de control, comenzó a desmoronarse. No era un hombre que se dejara llevar por supersticiones ni historias de criaturas de la noche, pero tras días sin respuestas, rodeado de informes cada vez más inexplicables y cadáveres que no podían justificar con ningún razonamiento militar, su confianza en la lógica y la estrategia militar se derrumbó. Los oficiales trataron de replegar a las tropas restantes, pero muchos ya estaban perdidos. No había escapatoria del miedo que los consumía. Los informes de desertores que habían huido al bosque en medio de la noche, solo para nunca más ser vistos, comenzaban a acumularse. Las criaturas de las que todos hablaban se volvieron una realidad tangible para aquellos que quedaban. Sombras que los observaban desde más allá del fuego. Formas que se deslizaban por el borde de la percepción. Siempre presentes pero nunca alcanzables. Ninguno de ellos podía negar ya lo que estaba sucediendo. Aquella última noche en el campamento, el silencio se hizo absoluto. Incluso los sonidos del viento, tan familiares en esas latitudes, parecían haber desaparecido. Era como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Los hombres se amontonaron cerca de las hogueras que apenas mantenían su calor, mirando nerviosamente hacia la oscuridad que los rodeaba. Sabían que algo estaba allí, pero no sabían qué. En medio de la madrugada, el primer hombre cayó. No fue un grito, no fue un disparo. Simplemente dejó de estar entre los vivos. Uno de sus compañeros lo encontró al lado de la hoguera, congelado en una postura de calma aterradora. No había miedo en su rostro, solo una tranquilidad gélida que hizo que los otros se sintieran aún más inquietos. Luego otro cayó, y otro más. Ninguno presentaba señales de violencia. Ningún ruido perturbaba la escena. Solo el sonido sordo de los cuerpos cayendo en la nieve, uno tras otro. No hubo enfrentamiento, no hubo pelea. Solo la caída silenciosa de los hombres, como si la muerte hubiera venido a reclamarlos de manera serena, pero implacable. Las hogueras se apagaron lentamente, una a una, mientras la noche avanzaba. Para cuando el amanecer finalmente rompió el horizonte, no quedaba nada del ejército que había acampado allí. El silencio del bosque era ensordecedor, roto únicamente por el crujido distante de las ramas bajo el peso de la nieve. Cuando los refuerzos soviéticos llegaron, lo que encontraron fue un campo desolado. No había rastros de vida, solo cadáveres dispersos en un escenario fantasmal. Las tiendas estaban destruidas, pero no había signos de batalla. El equipo estaba intacto, las municiones sin usar, y los cuerpos de los soldados yacían en la nieve, congelados en su último aliento. El informe oficial soviético describió la escena de manera vaga,
evitando los detalles más perturbadores. Circunstancias imprevistas fue el término utilizado para explicar la desaparición de toda una división. Sin embargo, los que estuvieron allí, los que vieron con sus propios ojos la devastación silenciosa, sabían que lo que había ocurrido no podía explicarse con palabras. El bosque finlandés había cobrado su tributo de manera silenciosa, y los hombres que habían entrado en él no salieron jamás. Ninguna historia, ningún testimonio pudo dar cuenta de lo que realmente había pasado aquella última noche. Las criaturas, los susurros, las sombras que se movían en la oscuridad. Todo quedó en el limbo de lo inexplicable. Así, la división soviética se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí, como si la propia tierra hubiera absorbido sus cuerpos y sus almas. Y el bosque, en su mudez eterna, guardó sus secretos.